organizándonos para triunfar con la palabra de Dios, leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional en el Antiguo Testamento del libro Segunda de Samuel. Estamos estudiando desde el capítulo 5 en adelante. David derrota a los filisteos. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos ellos contra él. Pero David lo supo de antemano y bajó a la fortaleza. Los filisteos habían avanzado, desplegando sus fuerzas en el valle de Refayim. Así que David consultó al Señor: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Lo entregarás en mi poder? Atácalo, respondió el Señor. Te aseguro que te lo entregaré. Entonces David fue a Baal Perasim y allí lo derrotó. Por eso aquel lugar se llama Baal Perasim. Pues David dijo: el Señor ha abierto brecha a mi paso entre mis enemigos. Así como se abren brechas en el agua, allí los filisteos dejaron abandonados sus ídolos y David y sus soldados se lo llevaron. Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refayim. Así que David volvió a consultar al Señor. No los ataques todavía, le respondió el Señor. Rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamos y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oiga un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque, pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como el Señor se lo había ordenado, y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió a Zabalá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre el que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso, que reina sobre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que está situada en una colina. Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son del arpa, liras, panderetas, citros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió la mano, sostuvo el arca de Dios. Con toda la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo. De modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Perez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor
permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gad, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-edom y todas sus haciendas, David fue a la casa de Obed-edom y, en medio de gran algarabía, trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Además, habían avanzado 6 pasos lo que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vistió tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo, así que entró vítores y Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado, la instalaron en su sitio y David ofreció holocausto y sacrificio de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso y a cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que era toda la multitud de hombres y mujeres. Les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y les reprochó: «¡Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de la esclava de sus oficiales!». David le respondió: «Lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor, de modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esa misma esclavas de quienes habla me rendirán honores». Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey le dijo al profeta Natán: «¿Cómo puede ver yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra debajo del toldo de una tienda de campaña?» «Bien», respondió Natán, «haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted». Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: «Ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: ¿será tú acaso quien me construya una casa para que yo la habites? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna,
sino que he andado de acá para allá, en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastoreaban a mi pueblo, a Israel, ¿acaso les reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso: yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernara a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que ha ido, y por ti he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como lo más grande de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí lo plantaré para que puedan vivir sin sobresalto. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlo como lo han hecho desde el principio. Desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vaya a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Natán le comunicó todo esto a David tal como lo había recibido por revelación. Luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me haya hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesa a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios. ¿Qué más te puede decir tu siervo David que tú no sepas, Señor mi Dios? Has hecho estas maravillas en cumplimiento de tu palabra, según tu voluntad, y la has revelado a tu siervo. ¡Qué grande eres, Señor omnipotente! Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo, Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste prodigios y maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Estableciste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre y para que tú, Señor, fueras su Dios.
Y ahora, Señor y Dios, reafirma para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra para que tu nombre sea siempre exaltado y para que todos digan: el Señor Todopoderoso es Dios de Israel. Entonces la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. Señor Todopoderoso, Dios de Israel, tú le has revelado a tu siervo el propósito de establecer una dinastía. Y por eso tu siervo se ha atrevido a hacerte esta súplica. Señor mi Dios, tú que le has prometido tanta bondad a tu siervo, tú eres Dios y tus promesas son fieles. Dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre, pues tú mismo, Señor omnipotente, lo has prometido. Sí, tú bendice a la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. Pasado algún tiempo, David derrotó a los filisteos y lo subyugó, quitándole el control de Mete-Ama. También derrotó a los moabitas, a quienes obligó a tenderse en el suelo y midió con un cordel a los que cambian a los largos de 2 medidas, los condenó a muerte, pero dejó con vida a los que quedaban dentro de la medida siguiente. Fue así como los moabitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. Además, David derrotó a Hadad-ezer, hijo del rey Rehob de Sobá, cuando Hadad-ezer trató de restablecer su dominio sobre la región del río Éufrates. David le capturó 1000 carros, 7000 jinetes y 20,000 soldados de infantería. También desjarretó los caballos de tiros, aunque dejó los caballos suficientes para 100 carros. Luego, cuando los sirios de Damasco acudieron en auxilio de Hadad-ezer, rey de Sobat, David aniquiló a 22,000 de ellos. También puso guarniciones en Damasco, de modo que los sirios pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas las campañas de David, el Señor le daba la victoria. En cuanto a los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadad-ezer, David se apropió de ellos y los trasladó a Jerusalén. Asimismo, se apoderó de una gran cantidad de bronce que había en Tebat y Berrotai, poblaciones de Hadad-ezer. Tou, rey de Hamad, se enteró de que David había derrotado por completo al ejército de Hadad-ezer. Cuando Tou también era enemigo de Hadad-ezer, envió a sus hijos Joram a desearles bienestar al rey David y a felicitarlo por haber derrotado a Hadad-ezer en batalla. Joram llevó consigo objetos de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David consagró al Señor, tal como lo había hecho con la plata y el oro de las otras naciones que él había subyugado. Edom, Moab, los amonistas, los filisteos y los amalecitas. También consagró el botín que le había quitado
a Hadaezer, hijo del rey Rehob de Sobat. La fama de David creció aún más cuando regresó victorioso del valle de Sal, donde aniquiló a 18,000 edomistas. También puso guarniciones en Edom, la estableció por todo el país, de modo que los edomitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas sus campañas el Señor le daba la victoria. David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. Joao, hijo de Sarvia, era general del ejército. Josafat, hijo de Ahilú, era el secretario. Sadok, hijo de Agitó, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraía era el cronista. Benaía, hijo de Joiada, estaba al mando de los soldados quereteos y pelesteos, y los hijos de David eran ministros. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Sibat, mandaron a llamarlo. Cuando Sibat se presentó ante David, éste le preguntó: ¿Tú eres Sibat? A la orden de su majestad, respondió: ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad. Todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En los Debar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscar a casa de Maquir, hijo de Amiel, en los Debar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante el rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A la orden de su majestad, respondió. No tema, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentará a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿Y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultive para él las tierras y guarde la cosecha para el sustento de su casa, que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey.
Pasando algún tiempo, murió el rey de los amonistas y su hijo Hanún lo sucedió en el trono. Entonces David pensó: debo ser leal con Hanún, hijo de Nahas, tal como su padre lo fue conmigo. Así que envió a unos mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Cuando los mensajeros de David llegaron al país de los amonitas, los jefes de ese pueblo aconsejaron a Hanún, su rey: ¿y acaso cree su majestad que David ha enviado a estos mensajeros solo para darle el pésame? ¿Y por qué quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que los ha enviado a espiar la ciudad para luego destruirla? Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David y que le afeitaran media barba y le rasgaran la ropa por la mitad a la altura de las nalgas, y así los despidió. Los hombres del rey David se sentían muy avergonzados. Cuando David se enteró de lo que le había pasado, mandó que los recibieran y le dieran este mensaje de su parte: quédense en Jericó y no regresen hasta que le crezca la barba. Al darse cuenta los amonistas de que David había ofendido, al darse cuenta los amonistas de que habían ofendido a David, hicieron trámite para contratar mercenarios de entre los sirios de Beth-rehob y de Sobá, 20,000 soldados de infantería del rey de Macá, 1,000 hombres, y de To 12,000 hombres. Cuando David lo supo, despachó a Joab con todos los soldados del ejército. Los amonistas avanzaron hasta la entrada de su ciudad y se alistaron para la batalla, mientras que los sirios de Sobá y Rehob se quedaron aparte en campo abierto, junto con los hombres de Tos y de Macá. Joab se vio amenazado por el frente y por la retaguardia, así que escogió a las mejores tropas israelitas para pelear contra los sirios. Y el resto de la tropa la puso al mando de su hermano Abisai para que enfrentaran a los amonistas. A Abisai le ordenó: si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a rescatarme, y si los amonistas pueden más que tú, yo iré a rescatarte. Ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo bien que le parezca. Enseguida Joab y su tropa avanzaron para atacar a los sirios, y estos huyeron de él. Al ver que los sirios se daban a la fuga, también los amonistas huyeron de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Entonces Joab suspendió el ataque contra los amonistas y regresó a Jerusalén. Los sirios, al verse derrotados por Israel, volvieron a reunirse. Además, Hadad-ezer mandó movilizar a los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates, los cuales fueron a Helán bajo el mando de Sobá, general del ejército de Hadad-ezer. Cuando David se enteró de esto, reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y marchó hacia Helán. Los sirios se enfrentaron con David y lo atacaron,
pero tuvieron que huir ante los israelitas. David mató a 700 soldados sirios de caballería y 40,000 de infantería. También hirió a Sobá, general del ejército sirio, quien murió allí mismo. Al ver que los sirios habían sido derrotados por los israelitas, todos los reyes vasallos de Hadad-Ezer hicieron la paz con los israelitas y se sometieron a ellos, y nunca más se atrevieron los sirios a ir en auxilio de los amonistas. Ayer, hoy, siempre, Dios Padre habla a través de su palabra a nuestra inteligencia, a nuestro entendimiento, a nuestra conciencia, al ser vivo, a la humanidad, a su creación. Hoy y siempre, la palabra de Dios es el alimento, la vitamina, lo nutriente necesario para la vida espiritual de cada creación que tiene vida y que Dios permite en la humanidad, en la existencia, para su gloria y honra. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de aceptar a Jesucristo, el único Hijo de Dios, su propia esencia, el Dios mismo en la tierra, el Emmanuel con nosotros, y recibir la recompensa de una salvación gratuita. Pero si recibe esa salvación, el compromiso, seguir la senda de Jesucristo con la cruz que no corresponde cargar a cada uno de nosotros en una forma personal, particular y directamente. Estamos llamados a ser salvados si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero en nada valdría hacer ese esfuerzo si no continuamos hasta el fin de nuestra existencia cumpliendo la voluntad del Padre. La obediencia a sus mandamientos, la humildad a la aceptación y una relación personal con Jesús es el camino que nos lleva a una relación personal con el Padre, guiado por su Espíritu Santo. Solamente con fe, con paciencia y humildad, aceptando día a día el reto que nos corresponde enfrentar, podemos desarrollar el ser que Dios mandó existir en nuestro interior para hacer la obra para su gloria y honra. En cada uno de nosotros hay un compromiso y es un deber cumplirlo. Le invito a estudiar la palabra de Dios, elegir la Biblia de su preferencia, y no importa en qué idioma, en el que más le corresponda aceptar el conocimiento que nos da la palabra, porque la promesa de Dios es que todo aquel que acepte a su Hijo, lo acepta a Él. Y si aceptamos a Dios como nuestra única esperanza, necesitamos conocerle. La forma más sencilla de conocerle es estudiando y meditando de su palabra.